Antes de comenzar, debo aclarar que ninguno de los personajes de ambos animes me pertenece, todo el crédito a sus autores. Así como recordarles que esto es un fanfic, por lo que, si ves un cambio en la historia, es para poder llevar la trama de manera conveniente. Sasuke en High School de XD. Temporada 5. Capítulo 2. Cicatrices del silencio. ¿Es esta la solución más fácil para este problema? La pregunta no era nueva, pero esta vez caló más hondo. No era solo un dilema práctico, sino una grieta que se abría en su interior, exponiendo algo que había evitado mirar por demasiado tiempo. Sasuke apretó los labios, tratando de sofocar una segunda pregunta, más insidiosa, pero que de todos modos surgió como un susurro. ¿Estoy apresurando demasiado las cosas? La imagen de un rostro conocido emergió en su mente, con esa sonrisa despreocupada que siempre le había desconcertado. Cerrar los ojos no bastaba para apartarla. La persistencia de aquel recuerdo lo hacía sentir incómodo, como si algo enterrado y olvidado buscara salir a la superficie. Como niña, había sido moldeado desde la infancia para dominar sus impulsos, convertirlos en herramientas de precisión. Y la mayoría del tiempo, lo lograba. No ayudar a los demás salvo cuando le convenía era casi una regla tácita, una lógica fría que le servía para mantenerse firme. Pero ahora, algo no encajaba. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Murmuró para sí, con una mezcla de irritación y curiosidad, como si la respuesta pudiera surgir por sí sola. Frente a él estaba Kuroka, la Nekomata, con los brazos cruzados y una pierna meciéndose de un lado a otro, como si su cuerpo buscara disipar el nerviosismo que se reflejaba en su mirada. Sasuke no pudo evitar pensar que esa postura desmentía una vulnerabilidad que ella nunca admitiría. Algo en esta situación la sacaba de su equilibrio habitual, eso era evidente. Pero él sabía que no podía culparla. El concepto de hermanos separados por un malentendido lo golpeó con una fuerza inesperada. Era un eco demasiado cercano, demasiado familiar. En otro tiempo, habría evitado esa comparación, cerrando la puerta a cualquier pensamiento que lo enfrentara consigo mismo. Pero ahora, al observar esa fractura en las vidas de otros, algo en él exigía acción. Un guía, pensó. Eso era lo que él habría deseado desesperadamente en aquel entonces. Alguien que no impusiera, pero que ofreciera un camino. Sabía, sin embargo, que no podía obligar a Kuroka ni a su hermana a pensar como él. No era su lugar, ni su derecho. Pero si podía lograr que ambas tomaran una decisión auténtica, cualquiera que fuera, entonces podría considerar que había hecho lo correcto. Sasuke exhaló lentamente, como si ese suspiro pudiera llevarse el peso de su dilema. Mientras lo hacía, su mente comenzó a repasar el sinuoso sendero que lo había traído hasta aquí. No había sido una decisión repentina. Todo lo que lo definía, sus elecciones, sus errores, lo habían empujado hacia este momento. ¿Era eso suficiente para justificarlo? Esa pregunta, como tantas otras, aún no tenía respuesta. La alarma resonó en la habitación, rompiendo el silencio con su insistente llamado. Con un movimiento automático, Sasuke la silenció, su mano regresando con lentitud mientras se frotaba el ojo derecho, tratando de enfocar la mirada. Al girar el rostro, vislumbró la cabellera negra de su acompañante. Ella dormía profundamente, su respiración rítmica y apacible. Una ligera sonrisa adornaba su rostro, y la forma en que su mejilla rozaba la almohada añadía un matiz de ternura que no pasaba desapercibido. Sasuke se quedó mirándola por unos segundos, absorto en una calma que no parecía pertenecer a su mundo. La alarma no le había afectado en lo más mínimo, y él no tuvo intención de cambiar eso. Con cuidado, se sentó en el borde de la cama, dejando que el peso de sus pensamientos cayera sobre sus hombros antes de reunir la voluntad para ponerse de pie. Cruzó el pasillo en silencio, pasando por la habitación de Rosue y Seizumi. A mitad del trayecto, justo antes de llegar a las escaleras, se detuvo. Una sensación familiar lo invadió, una presencia que reconoció al instante, pero cuya ubicación lo desconcertó. El balcón. Sasuke giró hacia la puerta del pequeño espacio exterior.
Junto a la ventana, pudo distinguir una figura sentada en el borde. Kuroka. Su silueta se recortaba contra el cielo, cuya luz comenzaba a teñirse de un tenue resplandor matutino. Estaba inmóvil, salvo por el ligero movimiento de su cola, y su mirada parecía perderse en la vastedad del horizonte. Con un gesto decidido, Sasuke giró la perilla y salió al balcón. El sonido de la puerta al abrirse hizo que las orejas de Kuroka se alzaran sutilmente, pero no se giró hacia él. ¿Necesitas algo?, preguntó ella con voz desinteresada, sin molestarse en mirarlo. Sasuke se quedó en silencio un instante, calibrando su respuesta. Había algo en su tono, en su postura, que lo obligaba a detenerse, a observar con más atención de la habitual. Eso debería preguntártelo yo. Es raro verte aquí, replicó finalmente, acercándose hasta quedar a su lado. Kuroka soltó un pequeño suspiro, un gesto que, en su brevedad, contenía más emociones de las que ella probablemente desearía mostrar. Cruzó los brazos y se acurrucó en sus piernas, como si el frío o algo invisible la estuviera alcanzando. Es solo que, no podía dormir, dijo, su voz apenas un murmullo, frágil y carente de la energía característica que solía acompañarla. Sasuke la observó en silencio, analizando cada detalle, cada movimiento. Había algo en su actitud que lo desconcertaba profundamente. Kuroka nunca se mostraba así. Vulnerable, introspectiva, casi perdida. Era como si algo en ella hubiese cedido, dejando al descubierto una faceta oculta. El Uchiha no habló de inmediato. Sabía que sus palabras podían ser innecesarias o inoportunas. Pero mientras la observaba, entendió que ese instante era más importante de lo que parecía. Un momento fugaz que le ofrecía una visión de alguien que, como él, tal vez también cargaba con sus propias sombras. Sasuke. La voz de Kuroka era apenas un susurro, pero suficiente para atraer la atención del pelinegro, quien giró el rostro para mirarla. ¿Recuerdas aquella historia que me contaste en el techo de la casa del castaño?, preguntó ella. Sus ojos se encontraron, y él percibió algo extraño, inquietante en su mirada. Eran los ojos de una niña perdida. Esa fragilidad intangible, como si estuviera buscando a tientas algo que había perdido hace mucho, algo esencial. Una niña que clama por guía en un mundo que ha olvidado cómo responder. La recuerdo bien, respondió Sasuke. Aunque su tono era controlado, una sombra de melancolía se filtró en sus palabras. ¿Cómo crees que haya sido la vida del hermano después de enterarse de la verdad?, preguntó Kuroka, su voz tenue pero cargada de un peso emocional que Sasuke ya había anticipado. Él soltó un largo suspiro, cruzando los brazos mientras reflexionaba. No había necesidad de fingir sorpresa. Había esperado esa pregunta desde el momento en que la historia se mencionó por primera vez. Fue una mala vida, sin duda alguna, comenzó, su voz fría, casi desapasionada, como si el distanciamiento fuera una defensa contra el dolor que las palabras evocaban. Llena de rencor y resentimiento. Una existencia marcada por el aislamiento, dependiendo únicamente de sí mismo, apartándose de cualquiera que le importara. Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas, aunque en el fondo sabía que no había forma de suavizar la verdad. En pocas palabras, tuvo una vida vacía, antes de morir. Las palabras flotaron en el aire, contundentes, implacables. Kuroka desvió la mirada, sus ojos buscando refugio en el cielo. Su expresión se tornó abatida, como si esas palabras hubieran confirmado algo que ella temía saber. Entiendo, murmuró finalmente, sin añadir nada más. Sasuke la observó por un momento más. El silencio entre ambos no era incómodo, pero sí pesado, cargado de cosas que ninguno de los dos quería o podía decir. Sin insistir, el Uchiha dio media vuelta y regresó al interior de la casa. Cuando él se alejó, Kuroka lo siguió con la mirada de reojo, sus ojos llenos de algo que él no alcanzó a percibir. Cuando la puerta se cerró detrás de él, ella volvió a dirigir su mirada al cielo, pero su expresión seguía cargada de esa misma fragilidad que Sasuke había detectado antes. El pelinegro bajó las escaleras en silencio y se dirigió a la cocina. Puso a calentar agua, pero su atención no estaba en la tarea. Se dejó caer en una de las sillas, su mirada fija en el suelo, perdida en un torbellino de recuerdos y pensamientos. Kuroka había dicho poco, pero lo suficiente para abrir una herida que nunca terminaba de cerrar.
Lo que más le perturbaba no era la conversación en sí, sino la imagen de sí mismo que había vislumbrado en ella. Esa misma soledad, ese mismo peso de la culpa y el anhelo, tan similares a los que él había llevado durante años. Pasó una mano lentamente por su rostro, como si pudiera borrar los pensamientos que lo atormentaban. Pero no lo logró. En su mente, reapareció la última escena junto a su hermano. Itachi, derrumbándose frente a él, con una sonrisa genuina, la única que Sasuke recordaba haber visto. Perdóname Sasuke, no habrá próxima vez, esto es todo, le había dicho antes de exhalar por última vez. Esa imagen, ese momento, seguía grabado en él como una cicatriz que nunca desaparecería. El agua comenzó a calentarse, pero Sasuke no se movió. Simplemente permaneció allí, atrapado entre el peso del pasado y la extraña inquietud que Kuroka había despertado en él. Una voz suave lo arrancó de sus pensamientos. Me alegra ver que ya tienes el agua lista. La figura de Rosuei se apareció en el umbral de la cocina, su cabellera plateada moviéndose ligeramente con cada paso. Su sonrisa era cálida, casi maternal, y contrastaba con la pesadez que rondaba el ánimo del pelinegro. Sasuke la miró con un atisbo de sorpresa, un destello de algo más ligero cruzando brevemente por su rostro. Ni siquiera en un día de descanso puedes quedarte dormida hasta tarde, replicó, poniéndose de pie intentando recuperar una apariencia despreocupada. Rosuei se estudió el rostro de Luchia, su mirada afinándose mientras detectaba la tensión en su semblante. Algo no cuadraba. Su sonrisa parecía forzada, una fachada apenas sostenida. ¿Sucede algo? ¿Pareces preocupado?, preguntó la valquiria, su tono cargado de genuina curiosidad y un dejo de preocupación. Sasuke se detuvo un instante, sus movimientos pausándose como si la pregunta hubiese tocado una fibra sensible. No es nada, solo amanecí un poco cansado, murmuró mientras colocaba algunas hojas en la tetera, observando cómo el agua empezaba a teñirse lentamente. La respuesta no convenció del todo a Rosueise. Pero conocía a Sasuke. Sabía que había asuntos que él prefería cargar en silencio, y este parecía ser uno de esos momentos. Con una mezcla de resignación y comprensión, decidió no insistir. El silencio se apoderó de la cocina, pesado, pero no incómodo, hasta que el té estuvo listo. Sasuke tomó un par de tazas con movimientos calculados y se dispuso a salir, dejando a Rosueise con una mirada fugaz de reojo mientras subía las escaleras rumbo al segundo piso. Al llegar a la habitación, sintió la presencia de la diosa antes de siquiera abrir la puerta. La abrió despacio, y allí estaba ella, sentada en el borde de la cama con esa sonrisa inconfundible, radiante y risueña. Vaya, traerme té hasta la cama, comentó Amaterasu con un tono ligeramente burlón, moviendo su cabello con un gesto coqueto. Es un gesto muy lindo de tu parte. Sasuke permaneció en silencio mientras le entregaba la taza. La diosa la tomó entre sus manos con delicadeza, soplando suavemente para enfriar el líquido. Antes de dar el primer sorbo, lo observó de reojo. Sasuke, sentado al otro lado de la cama, parecía perdido en sus pensamientos, su mirada fija en algún punto indeterminado del suelo. ¿Qué te sucede?, preguntó Amaterasu, su tono firme pero cargado de convicción. ¿A qué te refieres?, respondió él sin levantar la vista, su voz neutra, casi indiferente. La diosa dio un sorbo a su té antes de dejarlo en la mesa de noche. Con movimientos fluidos, se levantó y rodeó la cama hasta colocarse frente a él. Sasuke levantó la mirada, encontrándose con los ojos rojos de Amaterasu, que lo observaban con una intensidad que lo desarmaba. Te conozco, Sasuke, dijo, su voz bajando un tono, volviéndose casi un susurro. Esa expresión tuya, aunque intentes ocultarla, no me engaña. Sin más preámbulos, la diosa alzó una mano con una delicadeza calculada y sujetó la barbilla de Luchia con sus dedos. Lo obligó a mirarla directamente, su proximidad reduciendo la distancia entre ambos hasta que apenas unos centímetros los separaban. Podemos hacer esto de dos maneras, declaró Amaterasu, su tono coqueto, pero con un subtexto de desafío. Puedes decírmelo por las buenas, o por las malas. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un doble filo que no necesitaba mayor explicación. Los ojos negros de Sasuke sostuvieron los rojos de la diosa.
Transcurrieron varios segundos donde sus miradas permanecieron fijas, un intercambio silencioso que parecía un duelo de voluntades. Finalmente, Amaterasu se apartó, dejando escapar un suspiro casi imperceptible. Su expresión, aunque todavía elegante, reflejaba un dejo de insatisfacción. Supongo que tratar de hacer esto cuando estás en este estado no tiene tanto encanto, comentó la diosa con una media sonrisa, volviendo a su lado de la cama con pasos calculados. Tomó su taza de la mesa de noche y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo, volteando a mirar a Lucia por encima del hombro. Iré a preparar el desayuno. Te sugiero que te arregles. Después iremos a ver algunos locales, anunció con serenidad antes de cerrar la puerta tras de sí. Sasuke permaneció inmóvil por un momento, el silencio de la habitación volviéndose casi opresivo. Sus ojos se perdieron en el té humeante que había quedado sobre la mesa, su mente atrapada en un mar de pensamientos. La puerta de vidrio se deslizó suavemente, dejando entrar a Sasuke seguido de Amaterasu. Tras ellos caminaba una mujer de alrededor de 30 años, su atuendo impecable. Una falda negra que caía justo hasta las rodillas, combinada con una blusa blanca de mangas largas y zapatillas a juego. La pareja de pelinegros inspeccionaba el lugar con detenimiento. El espacio era amplio y bien distribuido. Destacaba una habitación principal de aproximadamente 10 metros cuadrados que parecía adaptarse perfectamente a sus necesidades. Este lugar cuenta con una recepción espaciosa, además de un cuarto trasero del mismo tamaño. También incluye un baño en esa área, explicó la mujer con una sonrisa profesional, señalando con un gesto la puerta que conducía a la parte posterior del local. Amaterasu abrió la puerta para observar con mayor detalle. Mientras tanto, Sasuke permaneció en el centro de la recepción, su mirada analizando el espacio como si ya estuviera dibujando en su mente dónde iría cada mueble y objeto necesario. De pronto, sintió la mano de Amaterasu sujetar suavemente su antebrazo, lo que lo devolvió al presente. ¿Podría darnos un momento a solas, por favor?, pidió la diosa, su tono amable pero firme. La mujer asintió con una sonrisa, inclinando ligeramente la cabeza antes de retirarse del local. Amaterasu soltó el brazo de Lucia y lo miró directamente a los ojos, buscando alguna reacción en la expresión inescrutable de su compañero. ¿Qué opinas de este lugar?, preguntó, su tono cargado de interés genuino. Sasuke desvió la mirada un instante hacia el espacio vacío antes de responder. Es bastante amplio y está bien ubicado. La proximidad al parque es una ventaja. Atraer clientes no será complicado, la respuesta dibujó una sonrisa luminosa en el rostro de Amaterasu. Su entusiasmo, aunque sutil, era evidente, casi contagioso. Me alegra que te guste. Para ser honesta, también me parece ideal. Si comenzamos a instalar los muebles y preparar todo lo necesario, podremos dejar nuestro trabajo en la academia cuando termine el ciclo escolar y enfocarnos completamente en esto. El brillo en sus ojos era difícil de ignorar, y aunque Sasuke no lo demostraba abiertamente, una parte de él encontraba algo reconfortante en esa energía contagiosa. Siendo así, cerremos el trato. Este era el último local que planeábamos visitar hoy, respondió con calma. La alegría de Amaterasu se manifestó en un pequeño salto lleno de emoción, seguido de una risa ligera. Perfecto. Entonces hemos completado la primera etapa del plan, dijo mientras se dirigía hacia la puerta para hablar con la encargada. Sasuke la observó en silencio mientras se alejaba, una leve curvatura en sus labios que apenas podía considerarse una sonrisa. ¿Para qué me trajiste aquí?, preguntó Kuroka mientras se sentaba con cautela sobre un banco de madera, sus ojos dorados observando al pelinegro con una mezcla de curiosidad y cautela. Sasuke permanecía de pie, dándole la espalda, contemplando la vista nocturna de los edificios de la ciudad Kuo. Las luces titilantes de la metrópoli parecían un reflejo de las emociones contenidas que Lucia llevaba consigo. El pequeño bar privado, un obsequio de Azazel, ofrecía una atmósfera tranquila, ideal para la conversación que se llevaría a cabo. Hay algo que necesito discutir contigo, dijo finalmente, girándose para enfrentarla. El tono serio en su voz y la intensidad de su mirada hicieron que la necómata se removiera ligeramente en su asiento, incómoda ante la solemnidad del momento.
La conversación que tuvimos esta mañana, me dejó pensando en cosas que no he podido apartar de mi mente, añadió Sasuke mientras se acercaba y tomaba asiento junto a ella. Guardó silencio por unos segundos, respirando profundamente antes de continuar. Conozco tu historia con tu hermana, dijo, su tono mesurado pero firme. Lo vi por mí mismo aquella vez, y debo admitir que tocó una fibra muy sensible dentro de mí. Me hizo darme cuenta del peso que llevas y del problema que enfrentas ahora. Kuroka ladeó ligeramente la cabeza, una expresión de duda dibujándose en su rostro. ¿De qué estás hablando? No tengo ningún problema, replicó con un deje de indignación, cruzando los brazos y haciendo un leve puchero, como si quisiera defenderse de algo que temía admitir. Sasuke la observó con calma, permitiendo que su silencio hablara más que cualquier reproche. Finalmente, preguntó con suavidad, aunque sin rodeos. ¿Extrañas a tu hermana, no es así? La reacción fue inmediata. Las orejas de Kuroka se movieron ligeramente, y su semblante cambió de inmediato. Sus ojos se desviaron al suelo, y la seguridad que proyectaba se desvaneció como la luz al caer la noche. No respondió, pero el silencio fue suficiente para confirmar lo que Sasuke ya sabía. No necesitas decir nada. Conozco la respuesta, continuó él, su tono más gentil. Y lamento no haber hecho nada antes para ayudarte con esto. Las palabras de Luchia parecieron perforar la armadura emocional de la necómata. Alzó la vista hacia él, sus ojos ahora velados por una mezcla de sorpresa y vulnerabilidad. ¿Por qué te interesa ayudarme? Preguntó con una voz que, a pesar de su intención de sonar fría, temblaba ligeramente. Este problema no tiene nada que ver contigo. Sasuke sostuvo su mirada, su expresión tan seria como siempre, pero con un matiz de determinación que no admitía dudas. Cuando aceptaste ser parte de mi nobleza, me hice una promesa. Si alguna de ustedes necesitaba mi ayuda, se las daría, sin importar cuán difícil fuera, declaró con firmeza. Ahora que formas parte de mi séquito, no puedo ignorar lo que estás pasando. La sinceridad en sus palabras dejó a Kuroka momentáneamente sin respuesta. Su semblante mostraba sorpresa, pero también una pizca de algo más profundo. Alivio, aunque apenas perceptible. Y la segunda razón es algo personal, y esta pesa mucho más que la primera. Sé que, si no hago esto por ti, no seré capaz de sentirme bien conmigo mismo, declaró Sasuke con firmeza, aunque su tono dejaba entrever una vulnerabilidad que no era habitual en él. Las palabras de Luchia sorprendieron a Kuroka. Jamás había visto ese lado suyo, y la expresión en su rostro, cargada de melancolía y un dolor apenas contenido, la dejó sin aliento. ¿Recuerdas la historia que mencionaste esta mañana? Preguntó Sasuke, su voz firme, pero cargada de un sentimiento que la transportó de inmediato a ese momento. La necómata asintió en silencio, con los ojos fijos en él. Tal como te dije, la vida del hermano, una vida vacía, fue lo único que le quedó después de descubrir la verdad, continuó el pelinegro, su mirada fija en el vaso de cristal que sostenía sobre la barra de madera del bar. Kuroka entrelazó sus manos con fuerza, luchando por mantener su compostura. Su voz salió cargada de frustración y un dolor apenas contenido. Eso fue lo que dijiste, pero no creo que una historia como esa ayude en nada. Lo que me sucedió no es solo una historia, es real. Y por mucho que lo desee, no puedo deshacerlo. Yo jamás quise que Shirone saliera lastimada por mi culpa. Sus palabras se deshicieron en un susurro ahogado, como si admitirlo en voz alta intensificara el peso que llevaba consigo. Sasuke asintió lentamente, como si entendiera cada palabra de lo que ella intentaba expresar. Entiendo eso completamente. Pero la razón por la que te conté esa historia es porque, hizo una pausa, sus labios tensándose mientras meditaba si debía decir lo que pasaba por su mente. Sabía que no podía vacilar. Si quería ganarse la confianza absoluta de quienes formaban parte de su nobleza, debía ser honesto, incluso con lo que más dolía. Inspiró profundamente y alzó la vista, sus ojos oscuros encontrándose con los de Kuroka. Esa es mi historia. La historia con mi hermano mayor, dijo finalmente. El eco de sus palabras resonó en la habitación, envolviendo a ambos en un silencio pesado. Kuroka abrió los ojos con sorpresa, su incredulidad reflejándose en su rostro mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar.
Entonces esa era tu historia personal, murmuró, sus palabras apenas audibles mientras el peso de la revelación caía sobre ella. Sasuke asintió lentamente, su mirada nublada por recuerdos que aún dolían. Escucha, saber la verdad sobre mi hermano no me trajo paz. Todo lo contrario. Fue el inicio de una caída interminable. Imagínalo, vivir tu vida convencido de que tu hermano era un monstruo, un asesino que acabó con tu clan para probar su fuerza y de pronto descubrir que todo eso era una mentira. Que sacrificó todo para protegerme, incluso su honor. El Uchiha se detuvo, sus manos temblando ligeramente mientras contemplaba los recuerdos que lo habían perseguido toda su vida. Es un peso que todavía no sé cómo llevar, pero no quiero que tú, Kuroka, cargues con algo similar. No si puedo ayudarte a enfrentarlo, agregó el pelinegro mientras los ojos de ambos se cruzaban. Sé que no has hablado de esto con tu hermana, pero ¿de verdad crees que ella no ha pensado en querer hablar contigo? Cuestionó Sasuke con firmeza, sus ojos clavados en los de Kuroka. La Nekomata se levantó de su asiento de golpe, su pecho subiendo y bajando con la fuerza de su respiración. Por supuesto que lo he pensado, exclamó, llevándose una mano al pecho. Hizo una pausa, su voz quebrándose mientras continuaba. No hay un solo día, desde que me uní a tu nobleza, en el que no haya deseado volver a hablar con Shirone, acercarme a ella, convivir como antes, pero, las palabras se atoraron en su garganta mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Es solo que siento que, si lo intento me rechazará. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Kuroka. Sasuke, observándola con atención, sintió un cúmulo de emociones que rara vez experimentaba. Acostumbrado a verla risueña y despreocupada, esta vulnerabilidad repentina era un golpe inesperado. Sin vacilar, alzó una mano y con suavidad sujetó su barbilla, obligándola a mirarlo directamente. Estoy seguro de que ella también te extraña, declaró, su voz baja pero cargada de convicción. Pero sigue viéndote como una criminal porque nunca te has dado el tiempo de explicarle la verdad. Los ojos dorados de la Nekomata lo observaron, llenos de incertidumbre, mientras su cuerpo temblaba ligeramente. Incapaz de sostener la mirada, se dejó caer contra el pecho de Uchiha. Las lágrimas continuaron fluyendo, y Sasuke sintió su fragilidad, como si su peso fuera mucho más liviano de lo que realmente era. Por un momento, el pelinegro se quedó quieto, permitiéndole llorar, hasta que finalmente separó a Kuroka con delicadeza, sosteniéndola por los hombros. Sus ojos oscuros se clavaron en los de ella, serios, pero con un brillo de empatía. Hablaré con Koneko para que puedan tener esa conversación, dijo con firmeza. Pero esto no funcionará si tú no tienes el valor de enfrentarla. Así que quiero escucharlo de ti. Kuroka lo miró con los ojos aún húmedos, frotándose uno de ellos mientras trataba de controlar su llanto. Dime que tendrás el coraje de hacerlo. Si no, esto termina aquí. La Nekomata tomó aire, cerrando los puños con fuerza antes de responder. Te lo prometo, lo haré, tendré el valor de hablar con ella. Pero, por favor, no me dejes sola en esto. Su voz era determinada, aunque su rostro seguía reflejando un dolor profundo. Sasuke asintió levemente, soltando un suspiro que parecía llevarse parte del peso de la conversación. En su mente, la imagen de Itachi apareció de nuevo. Esa sonrisa leve pero cargada de significado se materializó, un recordatorio constante de todo lo que aún debía redimir. Entonces, déjame ver si lo entiendo bien, dijo Rías, cruzando los brazos mientras se acomodaba en su asiento. Su expresión era una mezcla de confusión y cautela. ¿Quieres que Koneko y su hermana se reúnan en privado para hablar? La pelirroja observó a Sasuke de arriba a abajo, buscando en su postura y mirada algún signo de vacilación. Sé perfectamente que en el pasado te hubieras negado a algo así de inmediato, respondió Sasuke con serenidad, sin apartar su mirada de la de ella. Pero, considerando la situación actual de Kuroka, sabes que ya no es considerada una criminal. Ese decreto vino directamente de tu hermano, Circe. Rías negó con la cabeza, aunque no con el mismo nivel de rechazo que hubiera mostrado antes. No negaré que tienes razón en eso, admitió, dejando escapar un leve suspiro. Bajo ningún concepto habría permitido que una criminal de clase S se acercara a mi querida pieza. Sin embargo, el hecho de que seas tú quien me pida esto me da cierta confianza.
Hizo una pausa, su mirada tornándose más seria mientras estudiaba el rostro de Lucia. Pero necesito saber algo antes de tomar una decisión. Sasuke se mantuvo firme, sus ojos oscuros reflejando determinación. ¿Qué sería exactamente? Preguntó sin titubear. ¿Por qué estás tan interesado en que ellas dos se reúnan? Rías relajó un poco su postura, pero su voz seguía cargada de seriedad. Sé que son hermanas, pero debe haber algo más detrás de esto. El pelinegro apartó la mirada brevemente hacia el suelo, buscando las palabras correctas. Luego, levantó la vista para enfrentarse nuevamente a los ojos de la heredera Gremory. Escucha, Rías, sé que con Eiko no lo ha pasado nada bien desde lo que sucedió con su hermana mayor, comenzó, su tono pesado con sinceridad. Y ahora que Kuroka forma parte de mi nobleza, también sé que ella tampoco ha podido encontrar paz desde entonces. Hizo una pausa breve, asegurándose de que sus palabras fueran escuchadas con claridad antes de continuar. Por eso quiero que se reúnan. Creo que, si ambas tienen la oportunidad de hablar con la verdad, podrían finalmente dejar atrás parte de ese peso que cargan. Las palabras de Sasuke resonaron profundamente en Rías, quien se quedó en silencio por unos momentos. Su mirada ya no era de duda, sino de consideración. Entiendo, murmuró, bajando ligeramente los brazos mientras reflexionaba. Aunque no dio una respuesta inmediata, era evidente que las palabras de Lucia habían logrado tocar una fibra sensible en ella. Sasuke sabía perfectamente algunos aspectos personales de Rías. Entendía que la pelirroja sentía una profunda responsabilidad por cada miembro de su nobleza, siempre esforzándose por velar por su bienestar. Era esa faceta de Rías la que lo había llevado a plantearle esta solicitud, convencido de que algo así también despertaría su interés. Rías permaneció en silencio durante varios segundos, con una mano en su mentón mientras reflexionaba. Sus ojos denotaban cierta cautela y comprensión. Finalmente, tras un largo suspiro, se puso de pie, tomando una decisión. Supongo que está bien, dijo, su tono cargado de resolución. Pero para que esta reunión se lleve a cabo, tendrá que hacerse bajo mis términos. Sasuke le dio un pequeño asentimiento, invitándola a continuar. Ambas hermanas se reunirán en un lugar seleccionado por mí, detalló Rías, con una mirada firme. Además, como medida preventiva, tú y yo estaremos presentes. Les daremos su espacio, pero estaremos cerca por si algo ocurre. Tras escuchar sus condiciones, Sasuke se puso de pie, mostrando un gesto de aprobación. Si esos son tus términos, no tengo objeciones, respondió con calma. Yo me encargaré de coordinar la fecha del encuentro. Hasta entonces, mantendremos esta conversación en secreto. Para sellar el acuerdo, extendió su mano hacia Rías, quien respondió con un firme apretón. Una ligera sonrisa apareció en el rostro de la pelirroja, complacida con la resolución. Nos veremos después, dijo Sasuke antes de girarse y caminar hacia la puerta. Al salir del club de investigación de lo oculto, una extraña sensación de alivio se apoderó de Lucia. Sentía que había dado un paso significativo para resolver este conflicto, uno que no solo podría ayudar a Kuroka y Koneko a sanar, sino también a él mismo, al calmar su propia conciencia. Con el aire nocturno envolviéndolo, Sasuke no pudo evitar mirar hacia el cielo estrellado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había hecho lo correcto. Fin del capítulo 2. Espero que el vídeo te haya gustado. Si ese fue el caso, me gustaría que dejaras tu me gusta, que eso me ayudaría como un apoyo para continuar. Nos vemos hasta el siguiente vídeo.